Continuamos con la segunda teoría de lípidos. Vamos a ver ahora, ¿se acuerdan que teníamos los lípidos saponificables cuyas características fundamentales que estaban formados por ácidos grasos, que podían ser saturados cuando estaban formados por el cadena de carbono de enlace simple, o insaturados o no saturados cuando aparecía por lo menos un doble enlace en la cadena de carbonos? Vamos a ver ahora en detalle a qué nos referimos con un ácido graso, etcétera. ¿Sí? Primero, ¿cuál es la composición o la estructura química de un ácido graso? Dice, primero, el ácido graso está formado por un grupo ácido carboxílico, ¿sí? Acuérdense, un ácido carboxílico, ¿sí? En la cual continúa una cadena larga, ¿sí? Que también se la llama cola, que es una cadena hidrocarbonada, o sea, una cola formada por una cadena de carbonos e hidrógenos, ¿sí? Vamos a ver cómo sería la estructura general, me parece que es más fácil de verla así. Fíjense, esto sería la estructura química de un ácido graso. Acá tenemos la estructura extendida, sería el grupo ácido carboxílico, y después esta cola formada por una cadena de carbonos de enlace simple e hidrógeno, hidrocarbonada. Esta cadena, si es simple, de enlace simple, perdón, se lo llama cadena saturada. Si acá apareciera como mínimo un doble enlace, pasaría a ser un ácido graso insaturado o no saturado. Vuelvo a repetir, esto es una estructura general de un ácido graso. Un grupo ácido carboxílico y una cadena carbonada que puede tener enlace simple o enlace doble, ¿sí? Y una forma más sintética de poder escribirlas es de esta manera. Esto sería el grupo ácido carboxílico, y la cadena carbonada lo hacemos en zigzag de esta manera, porque hay una explicación por qué sería en zigzag, pero que no viene a este curso la profundidad de saber por qué tiene esta forma la cadena carbonada. Con que se acuerde que tiene una especie de cabeza, ¿sí? que es el grupo ácido carboxílico, y que esta parte del ácido graso es hidrofílica, o sea que esta parte del ácido graso sí le gusta el agua, ¿sí? Y la cadena carbonada es la parte hidrofóbica, o sea que no le gusta el agua a la cola del ácido graso. Bueno, la longitud de los ácidos grasos, ¿sí? Es bastante variable, ¿sí? Va desde, desde 2 ácidos grasos hasta 26, 28 ácidos grasos, ¿sí? Pero la característica que tienen es que todos los ácidos grasos tienen un número par de átomos de carbono, o sea, la cadena carbonada siempre está compuesta por un número par. Por ejemplo, acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 carbonos, ¿sí? También se cuenta el carbono del ácido graso, del ácido carboxílico, perdón. Generalmente, digamos, en los sistemas biológicos aparecen los ácidos grasos que están entre 14 y 26 átomos de carbono, ¿sí? En los sistemas biológicos. Pero los que más predominan dentro de los sistemas biológicos son los que poseen entre 16 y 18 carbonos. La diferencia puede haber es que algunos son saturados, o sea, con simple enlace carbono-carbono, y otros pueden tener 1, 2, 3 o 4 dobles enlaces. Un ácido graso saturado, dice la cadena hidrocarbonada, o sea, la cadena de carbono es como un alcano. ¿Se acuerdan que era un alcano? Era una cadena de carbonos con enlace simple, ¿sí? Ya que tiene enlace sencillo carbono-carbono. Un ácido graso monoinsaturado, mono viene de 1, o sea, significa que en la cadena de carbonos voy a tener un doble enlace, ¿sí? Hace que tenga propiedades similares a un alqueno, y un poliinsaturado, o sea, cuando tiene más de doble enlace, ya tiene otras propiedades. Si aparece un doble enlace, la cadena de carbonos en ese lugar donde hay un doble enlace se quiebra, por decirlo de alguna manera, no sigue una línea recta. Entonces, de acuerdo a cómo se quiebra esa cadena carbonada, se lo llama
un alqueno cis o un alqueno trans, ¿sí? Ya vamos a ver en el esquema cuándo es un cis y cuándo es un trans. Cuando tengo, fíjense, viene la cadena carbonada, tengo el doble enlace carbono-carbono, ¿sí? Pero el quiebre, ¿sí? O los hidrógenos del quiebre están hacia el mismo lado, ¿sí? Los dos hacia arriba, por ejemplo. El quiebre tiene esta forma, ¿sí? La cadena carbonada viene, se quiebra y vuelve como que en el mismo plano. Si hago un plano imaginario, están en el mismo plano, ¿sí? A eso se lo llama cis. Cuando la cadena carbonada, fíjense que la cadena carbonada cuando es cis se dobla completamente, ¿lo ven? Mientras que si es trans, ¿sí? El efecto trans significa que la cadena carbonada viene con simple enlace. El doble enlace está acá. Los hidrógenos que están en el doble enlace están uno en cada plano, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Por lo tanto, como que la cadena carbonada sigue teniendo la misma forma que venía, ¿sí? A eso se lo llama doble enlace trans. Estas características, si es cis o trans, va a hacer que, por ejemplo, un ácido graso tenga determinadas propiedades físicas a temperatura ambiente y otras que no. El cuerpo humano, dice, es capaz de sintetizar ácidos grasos a partir de los hidratos de carbono y de otros ácidos grasos. Sin embargo, no sintetizamos las cantidades necesarias de ácidos grasos poliinsaturados. Poliinsaturado es con más de un doble enlace, como el ácido linoleico, ácido linolénico y el ácido araquidónico. Esos son algunos de los nombres de los ácidos grasos. Pero que son necesarios, por lo tanto se lo debe incorporar en la comida. Cuando nuestro organismo necesita ácidos grasos que nuestro propio organismo no los puede sintetizar y sí o sí lo tenemos que comer en el alimento que ingerimos, a esos ácidos grasos que nos faltan y que sí o sí los debemos incorporar con el alimento se lo denomina ácidos grasos esenciales. O sea, ¿qué son los ácidos grasos esenciales? Son aquellos ácidos grasos que nuestro organismo no los puede sintetizar y sí o sí los tengo que incorporar con la comida, con la dieta, ¿sí? Porque si esos ácidos grasos no están, va a haber alguna función metabólica que no se va a producir. A lo mejor, ¿por qué? Porque decíamos hoy que una de las funciones de los lípidos era muchas veces intermediarios metabólicos, eran hormonas, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cómo se los nombra? No voy a entrar, se los comento, pero por supuesto que nosotros no les preguntamos cómo nombrar, sino que acuérdense que lo que dice acá, siempre un ácido graso deriva de su cadena hidrocarbonada, sustituyendo la terminación, por ejemplo, O por oico, ¿sí? Por ejemplo, un ácido graso saturado de 16 carbonos se llama ácido hexadecanoico, 16 con terminación oico, ¿sí? Porque de origen es el hexadecano, ¿sí? Por eso cambio la terminación ano sería acá por oico. Del alcano pasa a oico. Cuando tengo 18 carbonos, si bien se denomina octadecanoico. ¿Por qué? Porque va a venir del alcano octadecano, ¿sí? Entonces, eso es una forma de nombrarlo. Por supuesto que, vuelvo a insistir, nosotros no le damos interés a la forma de nombrarlos, sí a la forma de escribirlos. Fíjense, miren, cómo se abrevian los libros un ácido graso. Por ejemplo, si usted tiene esta abreviatura acá, 18,2.0, ¿qué me indica esto? Que esto es un ácido graso que tiene 18 carbonos en su cadena y no tiene ningún doble enlace. Mientras que si le aparece 18.2.2, significa que tengo 18 átomos de carbono en la cadena carbonada y 2 dobles enlaces. Pero ¿dónde estarían ubicados esos dobles enlaces? Porque los dobles enlaces, de acuerdo a donde estén ubicados en la cadena carbonada, va a cambiar el nombre del ácido graso y las propiedades. Las posiciones generalmente de los dobles enlaces se los ponen de la siguiente manera, usando la letra delta, que es el triángulo. Entonces, por ejemplo, miren, el ácido oleico, un ácido cualquiera, que tiene 18 átomos de carbono y es insaturado, o sea, insaturado tiene dobles enlaces, tiene un doble enlace entre el carbono 9 y el carbono 10. ¿Cómo se escribe abreviado? Se pone 18,1, esto significa que tiene 18 átomos de carbono, un solo doble enlace, delta 9. O sea, se pone la letra griega delta y el número como potencia, ¿sí?, del carbono
del menor carbono donde se encuentra el doble, donde se encuentra el doble enlace. Acá se encuentra entre el carbono 9 y 10, tengo que poner el 9. Si se encontrara entre el 11 y el 12, tendría que poner 11 acá. ¿Se entiende? ¿Y qué sucede cuando el ácido graso es insaturado y tiene dos dobles enlaces? Por ejemplo, un ácido graso con 20 átomos de carbono que tiene dos dobles enlaces, y esos dobles enlaces están ubicados entre el carbono 9 y 10 y entre el carbono 12 y 13. ¿Cómo se designa? 20 2.2, esto significa que son 20 carbonos y dos dobles enlaces, delta, y acá pongo entre qué carbono y qué carbono está, entre el 9 y el 10 y 12 y 13, significaría eso. ¿Se entiende? ¿Y cómo se enumeran? Por ahí me adelanté acá, pero siempre el carbono que está en el ácido carboxílico es el 1, este es el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fíjense acá, el doble enlace estaría entre el carbono 9 y 10, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Cuáles son las propiedades de los ácidos grasos? Y las propiedades dependen de del largo de la cadena de carbonos, ¿sí? Y también depende si tiene dobles o no enlaces, ¿sí? Si es saturado o insaturado. Generalmente, dice, a temperatura ambiente los ácidos grasos tienen una consistencia seria, o sea, son sólidos blandos, mientras que los insaturados son líquidos viscosos, ¿sí? Al igual dice que la cadena de los ácidos grasos insaturados tiene un punto de fusión más bajo que los saturados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ¿por qué los aceites son líquidos? Porque están formados por mayor cantidad de ácidos grasos insaturados. Por eso el aceite es líquido a temperatura ambiente, mientras que las grasas, por ejemplo bovina, están formados por mayor cantidad de ácidos grasos saturados, por eso son sólidos a temperatura ambiente. Por lo tanto, dice, las longitudes de las cadenas de carbono, ¿sí? Y las insaturaciones aumentan la fluidez de los ácidos y sus derivados. O sea, cuando más larga la cadena de carbono y más insaturaciones tenga, más fluido sería, más líquido sería ese ácido graso.